Bien, vamos a continuar. Estamos hablando de reacciones nucleares. De la fisión nuclear. Vimos que la fisión nuclear se produce con ciertos núcleos pesados, ciertos isótopos, cuando un neutrón los golpea y esos isótopos se dividen. Vamos a, por los que no estuvieron ayer, brevemente a mencionar el detalle, explicarlo. ¿Sí? Teníamos que se tiene un isótopo, llega a un neutrón, lo golpea, lo absorbe, ¿sí? Se genera un núcleo compuesto que empieza como que a oscilar el modelo de la gota de agua, a vibrar, ¿sí? Por energía en exceso que este neutrón le transmite y empieza a vibrar. Esto hace que el núcleo original se divida en dos, ¿sí? Y que emita entre 2 y 3 neutrones. Esos neutrones que se liberan cuando se parte el isótopo original permiten que puedan golpear otros núcleos y el efecto se vaya acumulando. Y es lo que se llama reacción en cadena. El efecto va creciendo, 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 liberando energía. Por supuesto, es a una velocidad tremenda y genera una explosión. Es el principio de las bombas atómicas. Solamente ciertos isótopos tienen la propiedad de que pueden dividirse de esa manera. Y estos son, por ejemplo, el uranio 235, el neptunio 238, el plutonio 238, 239, 241 y 243, el americio, más raro, pero también representa fisión, y el elemento curio. Esos elementos son los que se llaman físiles. Físil quiere decir, aunque el BI, insisto, no hace una diferencia, el BI maneja por igual físil que fisionable. Físil que fisionable. El elemento físil es aquel que se puede dividir de tal manera que pueda generar una reacción en cadena porque emite neutrones. Los fisionables son aquellos que se pueden dividir, pero no generan los neutrones para poder mantener la reacción en cadena. Elementos fisionables son, por ejemplo, el uranio 238. El 238 se puede dividir, sí, pero requiere neutrones de cierta energía, que llamaremos más adelante neutrones térmicos, en el momento que veamos la aplicación de estos conceptos a la producción de energía y veamos la operación de un reactor nuclear, veremos que el 238 se parte, se fisiona con ciertos neutrones de cierta velocidad para que puedan lograr. Pero se fisionan, pero no sirve para mantener la reacción en cadena porque no emite los neutrones necesarios. Esos son los fisionables. Los físiles, que son los que mencioné, uranio 233, 235, neptunio, plutonio, etc., esos se pueden fisionar con neutrones de cualquier velocidad. Y algunos son tan inestables que se fisionan prácticamente con un rayo de luz o solos. Ejemplo, el uranio 235 y el plutonio, particularmente esos dos. Bien, eso es la fisión nuclear. Finalmente, la energía que se obtiene en la fisión nuclear se debe a una diferencia de masas entre la que había en el núcleo original y lo que queda después de que se fisiona. ¿Qué se genera con esta fisión nuclear? Pues prácticamente energía cinética, porque los neutrones son disparados con cierta energía y los productos de fisión se separan violentamente como una explosión. Los reactores nucleares funcionan generando calor, calor que calienta agua, agua que produce vapor, vapor que mueve una turbina eléctrica y produce electricidad. Entonces, ¿de dónde obtiene el reactor el calor para calentar el agua? La obtiene
de que los productos de fisión, que son estos dos núcleos, al separarse violentamente, son frenados por el agua. Y la energía de los productos de fisión se transmite al agua, el agua se calienta igual. O sea, un reactor nuclear es, de alguna manera, otra cosa más que una máquina de vapor. Eso hace una máquina de vapor. Donde el calor lo obtiene no del carbón que se quema, sino de la energía cinética que se obtiene de la separación de los productos de fisión. Pero más adelante veremos con detalle cómo opera un reactor nuclear. Por lo pronto, cálculos que tienen que ver con la fisión nuclear. Vamos a ver un ejemplo. Escriban. La siguiente reacción de fisión ocurre con el uranio 235. Que es impactado por un neutrón que lo fisiona previamente formando uranio 236 en bario 56 144 y kriptón. Y aquí tenemos 3 neutrones liberados. Calcular la energía liberada en el proceso. Recapitulando un poco de lo que ayer hablamos. Tema BI, absolutamente sí, lo han preguntado en las pruebas 1. Bien. La idea es que ciertos núcleos, cuando reciben un neutrón, lo capturan, se forma un núcleo compuesto, y ese núcleo compuesto, la energía que trae el neutrón lo pone a vibrar como una gota de agua, revienta la gota, se separa en dos. No hay una regla de cómo deben ser los productos de fisión que se generan. Puede haber una enorme gama de productos. Muchos de ellos se escapan de los isótopos comunes de la tabla periódica. Son radioactivos. Y liberan finalmente 3 neutrones del origen. Los 3 neutrones son los que siguen avanzando, generando nuevas fisiones y nuevas fisiones y nuevos efectos multiplicativos. Pero hay isótopos en particular, el uranio 235, que además de que se puede fisionar por el impacto de un neutrón, que decía ayer, es tan inestable que se puede fisionar hasta solo, hasta con la luz, y a veces porque sí se fisiona. Está convulsionándose continuamente y se parte finalmente. Este uranio 235 está en el uranio natural. El uranio natural que está en la Tierra, el más común, el más abundante, es el 238. Estamos hablando de más de un 99% del uranio natural en minas es 238. Abundante que en el barro, por ejemplo. El barro tiene mucho uranio. Este uranio se fisiona solamente con electrones de alta energía o de cierta energía en un reactor, pero no es peligroso por ello. De este uranio hay una proporción de 0.1, creo, menos 0 y algo por acá, por ciento del uranio 235. Está en el uranio natural. El punto es que cuando se recupera, se enriquece, se dice. Plantas enriquecedoras de uranio. Sacarle el uranio 238, el uranio 235, acumularlo, y ese es el bueno para fabricar una bomba atómica o un reactor nuclear. Cuando se acumula material físico, llega un momento, siempre que tengo el material físico, hay fisiones siempre. Hagan de cuenta pequeños flachazos, isótopos que están reventando, pero no fácilmente se logra
que los neutrones que se generen una reacción en cadena, que cause un incendio monumental con el material, porque se generan neutrones y a veces estos neutrones se pierden porque se impactan con otra cosa, se escapan del material, no se aprovechan. Realmente necesito de aquí dos. Con dos me basta para la reacción en cadena. El tercero se llama de seguridad. Pero si tengo poquitos isótopos de esta naturaleza, se da la fisión, por supuesto, pero no necesariamente se mantiene continua como para que pueda haber una reacción en cadena. El concepto BI evaluable es masa crítica. La masa crítica es la cantidad mínima de un isótopo físil que puede mantener una reacción en cadena autosustentada. Quiero decir, que no le haga nada, que junte la cantidad de masa crítica, la suelte y se enciende el mugrero y empiece a reaccionar y que explote. Así funciona la bomba atómica. Tener dos masas de uranio 235, cada una de ellas subcrítica, o sea, está por debajo de la masa crítica. ¿Qué hacemos para que la bomba estalle? Nada más los juntamos, simplemente nada más júntenlos. Se inicia la reacción, es autosustentada y el estallido se da. Luego veremos con más detalle la tecnología que hay detrás de esto. Esa es entonces la reacción en cadena y la masa crítica. ¿Cuál es la masa crítica del uranio 235? 50 kilogramos, 52 kilogramos. Hay materiales como el plutonio que son más violentos que el 235. La masa crítica es como de 10 kilogramos, una cantidad mucho más pequeña, hace lo mismo que 52 kilogramos de uranio. El plutonio es un elemento artificial, no existe en la naturaleza, pero se puede producir a partir del ¿qué? Del uranio 238. No me sirve para que opere el reactor, pero lo puedo usar para meterle un reactor y cuando esté allá adentro ocurre una reacción de transmutación, el uranio se convierte en neptunio y el neptunio en plutonio, con vida media de 24.000 años, más inestable que el uranio 235. Cuando veamos el mecanismo del reactor, le voy a dar la cadena de producción del plutonio. Bien, pues tengo este problema, tengo las masas involucradas y quiero la energía. Ya sabemos cómo sea, son problemas muy repetitivos estos, ¿eh? Ya se dieron cuenta, todos son iguales. A ver, tengo lo que me importa, el núcleo integrado. Prof, estás en mute. Prof, no lo podemos escuchar. ¿No me puede escuchar? ¿Desde cuándo? Desde antes de que empezase a escribir todo lo demás. ¿Por qué me De dijeron que a tiempo? un minuto. De que un minuto. O de que 1 minuto y medio. Por ahí. Bueno. A ver. ¿Alguien recuerda lo último que dije? Para ubicarme, si no, tiempo perdido. ¿Qué les dije? Estos problemas son muy repetitivos. Ah, perfecto. Todo lo del reactor y el plutonio, sí, ¿verdad? Que son repetitivos. No sé por qué se desactivó esta cosa, yo no lo hice, lo juro. A ver, que son repetitivos. Tengo las masas del uranio 236,
Dije que este dato lo trae Sopos equivocado, a tablas decimales. El bario, la masa 146.930. El criptón, la masa atómica, 88.9178. Hay una diferencia de masa entre el original y los productos. La diferencia de masa, 236.0456 menos 143.9230 más 88.9178 más 3 por 1.0087. La masa del uranio 236 menos las masas de aquel lado, la del bario más la del criptón más 3 veces la masa del neutrón. Esto me da una diferencia de masa de 0.1787 unidades. La energía liberada en las reacciones nucleares usualmente se representa con la letra Q, como si fuera calor, pero no es calor. Entonces Q. ¿Está viendo el pizarrón? Sí. Que de repente aparece en pantalla de algún integrante. Bueno. 0.1787 US por 931.5 MeV por cada unidad de masa. Y eso me da tanto como 166.46 millones de electronvoltios. Esa es energía liberada por fisión. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Voy a tomar un ejemplo de libro. Escriba. Es el problema 19. Asuma que el uranio 236 se refiere al mismo isótopo formado por el 235 y el neutrón. Asuma que el uranio 236 se divide en dos núcleos. De paladio 117. ¿Pero puedo repetir otra vez rápido? Asuma que el uranio 236 se divide en dos núcleos de paladio. Paladio. Ahí enseguida vienen los datos de masas que voy a apuntar en el pizarrón. Pero el enunciado dice, escriba, inciso A, escriba la reacción ocurrida. Inciso B, ¿cuál es la energía liberada?
El paladio es PD. Vamos a armar aquí la reacción con la información que nos están dando. De nueva cuenta, la masa del uranio 236, la que se lo tenía, 236.0455 unidades. La masa del paladio, BB, es de 116.9178. La masa del neutrón, bueno, pues ya estaba por vista, 1.00787 unidades. Bien, dice que se fisiona en dos núclidos de paladio. Va a haber aquí dos núclidos de paladio. Un dato. Entonces, debo tener, si tengo 236 y 92, debo tener 117, ¿sí? 117 por 2 es 234. Puede ser 236. Bueno, tengo entonces que debe haber dos núcleos, dos neutrones liberados. Y este sigue siendo 92. ¿Se entiende? Debe ser así. Si son dos núcleos de paladio, debemos tener 236 como masa dividida, y son dos partes iguales. Cada uno de estos dos tiene que ser 117 para que vea 234. Para completar 236 tiene que haber dos neutrones, no tienen carga, no afecta el número atómico, pero sí la masa. Es la reacción. En la prueba 1, lo más probable es que les pusiesen la relación y les pongan signos de interrogación aquí o acá. Lo armen. En este caso, la energía liberada, cálculos iguales siempre, 236.0455 menos 2 veces 116.9178 más 2 veces la masa de los neutrones, 1.0087, y esto multiplicado por 931.5, que es el equivalente en MEP de una unidad de masa estandarizada. Y esto me da 179 millones de electronvoltios. Esto es fisión. Prof, eso es de que la máxima energía, o bueno, o hay de que otro, de que si el uranio 235 de que se fisiona en otros dos elementos, puede generar más energía que eso. Sí, Pues puede ser no, diferente. pero, Hay una distribución probabilística de cómo se pueden formar los productos. No dan siempre a la mitad, o sea, puede haber distribuciones diferentes, con diferente energía, sí. Y se puede calcular la probabilidad para cada caso. pero está de que, Dime. está de que experimentado cuál es de que la máxima cantidad de energía que se puede generar. O no se ha hecho. No tengo el dato. Yo creo que algo de eso debe haber. ¿Cuál es la máxima? Yo sospecho que tiene que ver, hay algo llamado sección eficaz de fisión, que es la probabilidad de que ocurra en un evento la fisión.
En función de ello debe determinarse cuál es la popularidad de que ocurren determinadas fisiones. No tengo ese dato, habrá cuestión de investigar para ver si se puede determinar cuál es la mayor opción que genere esa energía. Bueno, quiero que enseguida veamos una gráfica que es muy importante. Permítanme. Voy a compartir pantalla. ¿Lo ven? Es la página en Socos. Esta gráfica que aquí aparece es muy importante. A veces ha venido en las pruebas 1. ¿Qué dice? Para los diferentes isótopos conocidos, las vistas del hidrógeno, helio, deuterio, tritio, litio, todos ustedes quieren saber. Es una gráfica que representa la energía promedio de blindaje, de enlace, perdón, energía de enlace promedio por nucleón. Es una medida de qué tanta energía está involucrada en el núcleo para mantenerlo unido. Y está graficado en contra el número de nucleones. Número de nucleones. No. Es A, número de masa. De entrada les digo, ¿qué han preguntado en las pruebas 1 del BEI? Ponen una gráfica así, le ponen Y y X y les preguntan qué debe ser aquí abajo X y qué debe ser aquí arriba Y. Número de masa, número de nucleones. Y acá, energía promedio de enlace por nucleón. Estamos hablando de una medida de qué tan fuerte se agarra el núcleo. Aquí destacamos varias cosas. Primero, en el punto prácticamente nulo está el hidrógeno, porque el hidrógeno no tiene nucleones, es un solo protón, entonces la energía de enlace es cero prácticamente. Conforme aumenta, aquí está el deuterio, es un protón y un neutrón. Ya hay una energía involucrada de enlace por nucleón. Luego viene el tritio, que es, perdón, esto es helio 3. Hay un tritio que aquí no viene, acá está arriba el tritio, H3. El tritio es un protón y dos neutrones. El helio 3, que es el átomo de helio con 3 componentes, un neutrón y dos protones. Y así va variando esto. Hay que destacar aquí que conforme nos movemos aumentando el número de nucleones, empieza abruptamente a haber puntas afiladas aquí arriba, picos, 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 picos. Hay uno en particular que hay que destacar, que es el helio 4 aquí arriba. Brinca brutalmente la energía de enlace por nucleón de cierta cantidad, que es el helio 3 aquí, helio 3 aquí abajo. Un neutrón más y salta brutalmente hasta acá, hasta arriba. Lo que antes les dije, el helio 4 es un isótopo que está fuertemente unido y no se desbarata fácilmente. Esa es la razón de por qué existen las partículas alfa. Les decía, cuando el nucleón quiere deshacerse de carga positiva, prefiere aventar el paquete completo que disociarlo, porque no puede, está demasiado unido, su energía de enlace por nucleón es muy elevada. Después de ahí hay una caída, se va litio. Y luego empieza a subir, litio 7, berilio, boro, nitrógeno, fósforo, el oxígeno 16, fíjense, oxígeno 16 hay un pico, un aumento, está bien agarrado. El carbono 12 tiene otro pico, el helio 4 tiene otro pico. Esos núcleos son especialmente estables porque están fuertemente amarrados, tienen altas energías de enlace. Ya les hablé antes de ello. ¿Qué significa que un núcleo sea muy, muy estable? Que matemáticamente su número de componentes del núcleo, los nucleones, protones y neutrones, forman lo que se llaman los números mágicos. Los números mágicos son números clave, que son pares, que identifican que estos elementos sean así.
el helio 4, el carbono 12 y el oxígeno 16 tienen números mágicos. Por aquí debe estar mostrado el detalle arriba de esos números. Permítanme. Aquí están. Los picos, helio 4, carbono 12, que tienen una inusual estabilidad. Son números mágicos. ¿Por qué? Porque es 2 y 4, pares. 6 y 12, 8 y 16. No hay una regla específica de cómo son esos números, pero se identifican por combinaciones de esta naturaleza. Entonces son isótopos que son excepcionalmente estables. Conforme sube la situación, detectamos que el elemento más estable de todos, el que está más agarrado, es el níquel. Y el níquel aquí arriba es el que tiene una mayor estabilidad. Cuando sigue creciendo la cantidad de nucleones, la energía de enlace, se da cuenta, empieza a bajar, a bajar, a bajar. Eso quiere decir que los núcleos más pesados tienen fuerza de unión nuclear más débil. No que sea prácticamente débil, es muy grande comparada con esta, pero tiende a decrecer, quiero decir. La materia, por su naturaleza, busca la estabilidad. Todos estos quisieran parecerse al níquel, bien amarrados. ¿Sí? Acercarse al níquel. Para que sean más estables, los están por acá. Los que están de este lado también, aunque están bien agarradotes también, pero sería fantástico para ellos acercarse más al níquel. ¿Qué quiero decir? Que los núcleos que se encuentran más allá del níquel en la zona de declive, los que presentan fisión lo hacen porque al partirse los núcleos que formaban, por ejemplo, el uranio 235 y se convierten en otra cosa, como el ejemplo anterior que fue de protactinio, ¿qué fue? Los productos de fisión que se generan al partir el uranio disminuye el número atómico y esos componentes se mueven acercándose más al punto de equilibrio. La fisión se da de la cresta del níquel, partiendo del extremo derecho, moviéndose a la izquierda. ¿Sí? Gráficamente, fisión en esta dirección. De derecha a izquierda ocurre fisión, después del níquel. Claro, no todos son fisionables, pero de poderse lo harían para acercarse a la estabilidad. Del otro lado me doy cuenta que conforme me paso, de nuevo hay un declive, hay una disminución. Si yo quisiera que estos elementos se acercaran más a la estabilidad, lo que requeriría sería aumentar su número de masa. ¿Cómo se logra? Uniéndolos, fusionándolos. Si yo puedo unir un material como el aluminio, por ejemplo, y el cloro, y los puedo conjuntar quiero decir no formar una molécula, sino los componentes del núcleo, juntarlos con los componentes del núcleo del otro y unirlos en un solo isótopo. Si eso lo logra hacer, subiría en esta escala aumentando la estabilidad. Y eso se llama fusión nuclear. La fusión ocurre en esta gráfica de la parte izquierda a la derecha, de los elementos ligeros hacia los pesados. Particularmente en la naturaleza vemos procesos de fusión nuclear en los elementos básicos del hidrógeno y del helio. Se pueden fusionar dos átomos de helio 3 para producir, de deuterio, que es este H2, fusionar para formar helio o hidrógeno con otro hidrógeno y formar deuterio y helio, etcétera, etcétera. El proceso de unión de núcleos de baja número de masa para producir elementos de mayor masa se llama fusión. Ese es un ejemplo común en lo cual esto ocurre básicamente por los gases en la mecánica de operación de las estrellas. ¿Pueden dejar de compartir? ¿Sí? Las estrellas se produce el efecto de fusión. Para poder fusionar núcleos se necesita aplicarle energía. Aplicarles energía porque los núcleos tienen la misma carga, entonces para juntarlos hay repulsión. Yo necesito aplicar la energía suficiente para obligar a los núcleos a vencer la fuerza repulsiva y juntarse. Eso requiere mucha energía. Normalmente se obtiene... Dime.
¿Y es perfecto o no? O sea, la masa atómica de uno se suma con la otra perfectamente en la fusión. No, bueno, a ver, se suma, sí, pero parte de la masa que vas a sumar se convierte luego en energía de enlace. ¿Me explico? Tiene dos elementos con masas diferentes. Los juntas y se enlazan, se forma un nuevo núcleo. Pero tú no puedes sumar así nada más los dos componentes. ¿Por qué? Porque parte de esa masa la va a invertir en energía de enlace y va a cambiar el isótopo. Entonces, requiere mucho calor. ¿De dónde obtienen esa energía las estrellas? De la fricción en la atmósfera producida por la gravedad. Se calientan los átomos del gas. Ya. Se calientan y esa energía de la estrella, al calentarlos, los obliga a que tengan la suficiente energía para hacer la repulsión y se funden. Eso es fusión nuclear. La ventaja que tiene la fusión nuclear contra la fisión es que cuando se fusionan elementos como el helio, como el hidrógeno, después de varias descomposiciones, normalmente lo que se produce como resultado son núcleos que no son peligrosos. De hecho, del hidrógeno, con el deuterio, el resultado es helio. Es fantástico tener un reactor nuclear de fusión que lo alimentemos con hidrógeno, que hay muchísimo hidrógeno, y el residuo del reactor, la basura del reactor, sea simplemente helio, no peligroso. En cambio, el reactor de fisión, al partirse los isótopos pesados, se producen isótopos radioactivos que tienen vidas medias muy largas y que son peligrosos. O sea, el reactor nuclear de fisión es altamente peligroso por eso. ¿Por qué no usamos reactores de fusión? Están en experimentación, han avanzado mucho con ello. El problema de los reactores de fusión, se requiere una inyección de calor muy poderosa, normalmente lo hacen con láser para elevar la temperatura, y sobre todo tienen problemas de estabilidad. Es fácil que de repente se descompensen y puede ocurrir un estallido. El primer reactor de fusión del mundo fue construido para variar por los rusos, pero nunca operó bien porque era muy inestable. Entonces, en el futuro posiblemente lo que podamos tener son reactores de fusión. Bien. A ver. Tengo ya aquí un problema de fusión preparado. A ver, problema. La relación siguiente representa una fusión nuclear como las que ocurren en las estrellas. Calcular la energía liberada. Esto es fusión. H12 más H12. ¿De qué estoy hablando? Isótopo de hidrógeno con número de masa 2. Es un protón y un neutrón. Esto es deuterio. Deuterio más deuterio. Se juntan como con mucho calor, con presión en la estrella, etcétera, etcétera. ¿Qué se genera? Se genera helio, número atómico 2, número de masa 3, y libera un neutrón. No es obligatorio, es una de las posibles relaciones. Las masas, 2.0141 unidades. Esta, lo mismo, 2.0141 unidades. Helio 3, 3.0160 unidades. Y el neutrón, que pues ya sabemos, digo yo, ya sabemos, 1.0087 unidades. Energía liberada, 2 por 2.0141 unidades.
menos 3.0160, es la masa del helio, más 1.0087 unidades. Esto multiplicado por 931, bueno, al ratito, decimos que esto es delta M, diferencia en masa, 3.5 por 10 a la menos 3, no, parece que sí, menos 3 unidades. La Q es igual a 3.5 por 10 a la menos 3 unidades por 931.5 MEP por unidad. Déjeme verifico eso. Dos por 2.0141 menos 3.016 más 1.0087. ¿Sí? Estamos bien. Entonces la cantidad de energía liberada es de 3.26. Fusión nuclear. Es una de tantas reacciones que puede haber. ¿Qué debo recordar de ello? En la fusión nuclear, núcleos ligeros se juntan mediante la aplicación de energía externa, calor, para vencer la fuerza repulsiva nuclear y se pueden integrar en un solo isótopo. Si comparamos las masas que había antes y después, hay una diferencia. La diferencia de masa genera la energía acorde a la proporción de 931.5. En el caso de la fisión nuclear, núcleos pesados se parten espontáneamente o porque un neutrón se adhiere a ellos y los hace que se dividan. La masa que hay al principio es más grande que la de los productos de fisión, más los neutrones liberados, y la diferencia en masa conduce a la energía liberada por la reacción. Bien. ¿Preguntas? Profe, entonces no es posible que elementos tipo, no sé, uranio y criptón se fusionen por lo pesado, naturalmente. Mira, los elementos pesados, hierro por ejemplo, no está prohibido. Ahí el problema es cómo le haces para agarrar un elemento muy pesado que tiene mucha carga positiva en su núcleo para vencer la repulsión de otro elemento que tiene también mucha carga. La fuerza electrostática es muy grande. Requiere mucha energía. Si la tienes, lo logras. Ya lo mencioné esto en alguna ocasión. Las estrellas tienen elementos ligeros como el hidrógeno o el deuterio. Y esos se pueden fusionar por calor, por la fuerza de fricción generada por la gravedad. Cuando ocurre eso, se libera calor, la estrella radia, emite la radiación que conocemos, el calor del sol, etcétera, etcétera, etcétera. Conforme la estrella se va comprimiendo y comprimiendo y comprimiendo, la fuerza gravitatoria crece y el calor se intensifica. Las estrellas como las enanas blancas, estrellas neutrónicas que están muy, muy comprimidas, la energía que se genera interiormente es altísima. Y cuando tal cosa ocurre, se genera una especie de bomba tremenda, que en el momento en que la estrella se derrumba para formar una supernova, la supernova tipo 3 sobre todo, se derrumba la estrella sobre sí misma y la tercera ley de Newton, hagan de cuenta que cae como una especie de aplauso y luego explota. Las estrellas generadas que producen ese fenómeno se identifican más bien por sus restos en el espacio, se ven como nubes en forma de anillos, que es el resultado de la explosión que se generó con la supernova. Cuando tal cosa ocurre, la energía es inmensa, es fuera de todo control, y en ese caso ocurre que los elementos más ligeros que había, que normalmente se puede producir hasta oxígeno en una estrella, se eleva tanto la temperatura que ahí se dan fusiones
de átomos más pesados. Y allá aparece el hierro y el cobre y el aluminio, lo que se te ocurra. No está prohibido. Ocurre en las supernovas en condiciones de extrema temperatura. Pero a nivel del Sol, las estrellas, deuterio, tritio, elementos más ligeros. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, voy a dejar, mañana hay clase, por supuesto, seguiremos con esto. Pero voy a generar una tarea para Canvas, como se hace otras veces, para entregar el lunes, que tiene que ver con reacciones nucleares. Seguiré revisando los mejoras del proyecto. Hay algunos muy malos, la verdad. Con muy malos quiero decir que no tienen prácticamente avance. Están eh, con muchos huecos. Si yo no veo una tabla de Excel con numeritos, no tiene nada. Hay alguien que me puso ahí una tabla de Excel que está medio en inglés, con números por todos lados, pues no dice qué son, no dice cómo los obtuvo. Entonces, un moderador cuando lo vea, le va a poner ilegible, no se entiende y para atrás. Tengan cuidado porque sí, eso es muy delicado. Seguiré revisando eso, pongo los comentarios, estén atentos y cualquier duda pues me avisan. Ya hubo quien en algún momento dijo, oiga maestro, una plática rápida por Zoom, pues claro, me avisan y nos ponemos de acuerdo y se hace. Hay que moverse. Entiendo que la presión es mucha, pero pues así están las cosas. Les digo, hay cursos, por ejemplo, lo de biología, porque vi ahí en los chats. Ya acabaron con el proyecto de investigación. Uf, ya no quieren. Entonces hay que moverse, hay que moverse. ¿Alguna pregunta? ¿Eh? Bueno, pues nos vemos mañana.